Para mí enfermería es ayudar, es asistir, es dar una mano, es estar cuando el otro lo necesita. El enfermero es la primera persona que ves y la última que ves, la que te hace el seguimiento, te contiene, te atiende. Enfermería es poner el cuerpo, las ganas y la mente, y no permitir, sobre todo, ser descartables. Para mí enfermería es un equipo con el que trabajo, totalmente imprescindible, sin el cual yo, al menos, no podría hacer mi trabajo. Para mí enfermería es un pilar fundamental en el hospital, en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Día a día, en las guardias, en las madrugadas, cuando todo colapsa, siempre están dándonos una mano muy importante. Muchas gracias para todos los profesionales que pertenecen a la enfermería. El próximo fin de semana es el Día de la Enfermería y van a estar centenares de trabajadores y trabajadoras de la salud movilizándose y realizando un acampe en Plaza de Mayo, y también va a haber réplicas en distintos puntos del país, en distintas provincias. En primera línea hoy tenemos un especial sobre enfermería. Las y los enfermeros en el país son casi 180.000. Trabajadores y trabajadoras que en plena pandemia han cobrado muchísima visibilidad, y lo que ha quedado al descubierto también son las condiciones de profunda precariedad y bajos salarios en las que desarrollan su tarea. Según la Organización Panamericana de la Salud, la relación óptima debería ser de 23 enfermeros y enfermeras cada 10.000 habitantes. Sin embargo, en la Argentina hay solo 4, uno de los números más bajos de la región. La enorme mayoría de los trabajadores de la salud y en particular de enfermería son mujeres. Casi el 70% de los enfermeros en el país son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, sostén de familia, una profesión absolutamente feminizada y por lo tanto también no escapa a los parámetros de esta sociedad patriarcal y machista. Los bajos salarios y las condiciones laborales también se explican por el carácter profundamente femenino de la profesión. Ser enfermero, ser enfermera es ser pobre en Argentina. Veamos la provincia de Buenos Aires. El salario de ingreso a un hospital público, un enfermero de planta, si tiene la suerte, porque la forma de contratación siempre es la precarización, becas, interinatos, contratos, pero un enfermero de planta que recién se inicia cobra un salario por una jornada de 48 horas semanales de apenas 38.000 pesos, muy por debajo de la línea de pobreza calculada por el INDEC en el mes de octubre en 47.000 pesos. Por eso el pluriempleo, la necesidad de tener más de un trabajo para poder llegar a constituir un salario que permita subsistir, pagar el alquiler, atender las demandas de una familia trabajadora en nuestro país, se volvió un drama para el personal de salud, y en la pandemia quedó expuesto como una de las principales causas que agravaron los riesgos de contagio, que hicieron del personal de salud uno de los sectores poblacionales con mayor cantidad de contagios y de trabajadores fallecidos. El sector de enfermería, al igual que el resto de las profesiones no médicas, tuvo que abrirse paso con una pelea contra un sistema médico hegemónico donde todas las disciplinas no médicas estaban subordinadas y relegadas a un segundo plano dentro de los equipos de salud. Esta pandemia mostró que los equipos de salud son indispensables en su totalidad, todas esas especialidades, esas especificidades para sostener la atención del sistema público de salud. Sin embargo, es una pelea que no está resuelta. La profesionalización, ese motor de la gran lucha de la marea blanca sigue pendiente y sin respuesta por parte del gobierno. La lucha de enfermería tiene historia. Vamos a escuchar a Julia Bernaola, enfermera jubilada del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, a Malena Reyes, enfermera del Hospital San Martín de La Plata. Ambas nos cuentan distintos procesos y experiencias de lucha que marcaron a enfermería y que la tuvieron como protagonista de grandes peleas de la clase trabajadora en Argentina. Venimos
de una familia trabajadora que se vuelca en la salud, sobre todo del lado de mi madre. Por el otro lado, mi padre fue de YPF, años también que trabajó en YPF Flota. Vienen los 90, años durísimos para la clase trabajadora, años durísimos para salud. ¿Por qué? Porque uno de los eslabones más para este sistema más débiles y que no iba a ocurrir absolutamente nada para el Estado era que el sector de salud y educación eran los últimos eslabones de cortarle los pies y poderlos privatizar. Entonces no lo pudieron hacer porque se levantan las enfermeras, médicos, y en el hospital de niños fue punta de lanza porque son los hijos de los trabajadores, hijos de los pobres. Entonces no atendíamos a cualquiera. Y el hecho de, para la sociedad, el hospital de niños representaba algo sublime. Que vivió de la beneficencia, sí, vivió de la beneficencia, porque no había presupuesto para los hospitales de adultos, ni el Gutiérrez, ni el San Martín, ni el Gonet, tampoco iba a haber para el niño, pero había mucha beneficencia. Por lo tanto, el niño, si le llegaba a faltar una penicilina, que ya ya no se usa, yo creo que arde la plata. Los sindicatos en ese momento, por lo menos Salud Pública, sabías que venía y te daba el garrotazo, te tenías que preparar. Y La Verde no, La Verde te hablaba con la voz más de combativa y te cacheteaba con la derecha. Por eso estamos como estamos. Hoy se continúa dando una batalla política, ideológica contra las posiciones, porque nunca estuvieron. Si el sindicato va a apoyar a los gobiernos que después nos van a ajustar, no tiene nada que ver con los trabajadores. El Hospital San Martín tiene un historial de lucha a través de los tiempos, que fueron cambiando de acuerdo a los diferentes momentos. Y eran momentos de profundas crisis donde la burocracia no daba respuesta ni a las necesidades de los trabajadores ni las necesidades de los pacientes. Yo creo que con el proceso de autoconvocados hay un quiebre en el sector de salud, en el sentido de demostrar ese hartazgo. Yo recuerdo que, bueno, ya esto venía de arrastre desde los 90, el vaciamiento del sistema de salud, es algo que viene de arrastre en el tiempo. Llegó un momento que los enfermeros junto a los profesionales médicos sacábamos dinero de nuestros bolsillos para comprar los antibióticos a los pacientes, llegábamos a comprarles las sondas vesicales y las bolsas colectoras para que los pacientes pudieran ingresar a los quirófanos. Y creo que se produce un quiebre ahí y avanzamos más que todo hacia la autoorganización y a la coordinación. O sea, nos organizamos dentro del hospital, logramos unificar los sectores que la burocracia siempre logró dividir por arriba, entre profesionales, no profesionales, entre los precarizados, que en ese momento ya a partir de los 90 los servicios de cocina, lavadero y alimentación eran empresas privatizadas. Logramos unificar con ellos y salir a reclamar por nuestros derechos. Y siempre mostrando y avanzando hacia la coordinación, con el de afuera. Llegamos a ser parte de la Asamblea Regional de La Plata, Ensenada y Berisso,
junto con los compañeros de los heroicos obreros del astillero Río Santiago, las estructuras estatales, como los compañeros del IOMA, otros hospitales, había los movimientos de desocupados, todos los trabajadores nos aglutinamos en esa asamblea regional y llegamos a hacer jornadas de movilizaciones masivas a la Casa de Gobierno, donde la masividad era ver columnas de cuadras y cuadras de trabajadores y de extremo a extremo de las calles. Incluso recuerdo que viajamos a la clínica Junín, que era una clínica privada, que estaba bajo control de los trabajadores, que fue una experiencia maravillosa, porque no solo fuimos a llevar nuestra solidaridad, sino a nutrirnos de la experiencia de esos trabajadores, nuestros compañeros, que para nosotros era totalmente nuevo, porque el pensar en tener bajo control de sus propios trabajadores al sistema de salud, todavía no lo asimilábamos, pero lo vimos en carne y hueso en esos trabajadores, cómo se organizaron. Es un sector, sobre todo de enfermería, un sector muy explotado, donde las trabajadoras de la salud tuvimos que salir a trabajar en otros lados. No es que trabajamos en el hospital público, sino también dejar nuestros hijos, nuestras casas. Recuerden que pasaron los 90, los maridos, esposos, novios, todos quedaron por afuera de las estructuras. O sea, la mujer que hasta ayer lavaba los platos, criaba a los niños, tuvo que salir a hacer los peores trabajos y donde más sentido fue en el sector de salud, mayoritariamente femenino. O sea, la crisis no solamente fue brutal, fue destructiva en todos los niveles de la vida. Hoy más allá si está sindicalizado o no, el hecho de ser trabajador, empieza a haber una juventud y una clase trabajadora nueva, porque se va renovando, la clase trabajadora se va renovando. Y así como se renueva, también los procesos de lucha y de ataques contra estos ajustes que nos vienen imponiendo. Sin vivienda digna no hay salud. Fue el lema que acompañó desde los trabajadores de la salud la pelea por vivienda y por tierra a las familias de Guernica. Bárbara Acevedo y Aldana, ambas trabajadoras enfermeras del Hospital Garrahan de Capital, nos cuentan la experiencia de la posta sanitaria y el acompañamiento a esta pelea por tierra para vivir. Hola, mi nombre es Aldana Amadeo, soy enfermera del Hospital Garrahan y hoy estoy acá acompañando a las familias de Guernica, que como muchos de nosotros son trabajadores que por ley de esta pandemia se quedaron sin laburo y no pueden llegar a fin de mes, por el cual tampoco pueden alquilar. Acá están nuestros pacientes, están en la calle y necesitan una solución, al igual que nosotros los trabajadores de la salud. Las muertes evitables de nuestras compañeras también tienen los mismos responsables políticos, Fernández, Kicillof, Larreta, que son quienes reprimen a las familias que no tienen dónde vivir, en Guernica, en el Hotelito y en tantas otras tomas que no encuentran otra solución. Por eso creemos que nos tenemos que unificar todas las luchas, la demanda por vivienda, por salud, contra el 7% miserable para los trabajadores esenciales, por el conjunto de los derechos de los jóvenes precarizados, unir por abajo lo que todas las direcciones sindicales como UPCN, SUTECBA, que vienen apoyando los planes del ajuste de gobierno, o ATE, que hace acciones aisladas, dividen por arriba. Llamamos a todos los compañeros a seguir con esta pelea y vamos a seguir unificando las luchas. Para conocer más sobre la pelea actual del sector de enfermería en plena pandemia, conversamos con Natalia Aguilera, enfermera del Hospital San Martín, y con José Flores, enfermero del Hospital Rossi. El sistema sanitario hoy lo que se ve es que estamos desfinanciados, hay grandes problemas estructurales,
falta de personal. Muchos de nuestros compañeros hoy se encuentran becados, terciarizados, es decir, hay un aumento de la precarización laboral. Esto se profundiza ahora con la pandemia, además por la pérdida de derechos, porque la realidad es que en este año lo que ocurrió, además de la pérdida del poder adquisitivo, se vio que bueno, por un decreto se suspendieron licencias, se recargó al personal ya existente, los nombramientos que hubieron fueron muy pocos y en condiciones precarias algunos. Hoy los problemas estructurales se ven profundizados. Los hospitales públicos están desfinanciados, con grandes problemas edilicios, con falta de recursos humanos. De hecho, hoy se está por aprobar un presupuesto para el 2021 y a salud le recortan casi el 10%. Bueno, la realidad es que ante esta situación que estamos viviendo, el personal de salud y los trabajadores en general, los sindicatos y todas las organizaciones de trabajadores que forman lo que es la burocracia sindical, a lo que nosotros llamamos la burocracia sindical, no han hecho nada al respecto, siendo que, bueno, con esta situación de crisis que en un momento se la denominó como sanitaria, pero que hoy por hoy ya es económica, sanitaria, social, viendo el aumento de la pobreza, con una pobreza de más del 40%, gente sin acceso al trabajo, bueno, ni hablar en blanco, sino que ni siquiera precario, sin acceso a la vivienda, los sindicatos nada están haciendo por la clase trabajadora. Es por eso que, bueno, en primer término nosotros peleamos por recuperar los sindicatos para que se pongan al servicio de pelear por las demandas de los trabajadores, tanto nosotros, los de la salud, como los trabajadores en general, y por los derechos más elementales que fueron vulnerados en toda esta situación de pandemia. El gobierno aprovechó más bien en este contexto para, digamos, aumentar la precarización laboral, aún más bajar los salarios con la devaluación y bueno, privar del acceso a vivienda a un montón de gente, como lo vimos en Guernica y en otros lugares donde fueron desalojados brutalmente por la policía de Kicillof y de Bernie. En el sector de enfermería la pasividad la quieren imponer los sindicatos, pero nosotros por abajo estamos prendidos fuegos. Hay mucha bronca, hay mucho malestar. Por eso el 21 de septiembre nos movilizamos en todo el país y al mes siguiente nos volvimos a movilizar. Y por eso, como no conquistamos nuestros derechos, hoy nos volvemos a movilizar. Este 20 de noviembre vamos a recorrer las calles en Argentina, como lo hicieron nuestros compañeros de Chubut, la histórica jornada de Misiones y como lo vamos a hacer en todo el país. Ante esta situación de pasividad sindical, los enfermeros convocamos el 20 y el 21 a movilizarnos, pero la cuestión no debe quedar solamente en la movilización por nuestros derechos y nuestras demandas, que obviamente hay compañeros caídos y ante la situación de pluriempleo y de cansancio que tenemos acumulado y las perspectivas que hay a nivel de gobierno de un plan de ajuste brutal para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Lo que hay que poner en discusión es, en primer lugar, el presupuesto. A qué se destina el dinero en vez de pagarle al Fondo Monetario, aumentar el presupuesto en salud, en educación, en la posibilidad de que la gente, los trabajadores tengan ingresos dignos, también ver la cuestión de cuestionar el recurso sanitario disponible hoy por hoy fragmentado entre sector público y sector privado, ponerlo a disposición de toda la población. Hoy por hoy hay dos tipos de salud, es una salud para la gente pobre que es utilizada por el sistema público, en donde al haber menos presupuesto está cada vez más deteriorado, y un sector privado cada vez más enriquecido y subsidiado inclusive por el mismo Estado, donde hay una salud para pocos. Me parece que los trabajadores, tanto de salud como los trabajadores en general, deberíamos replantearnos y cuestionar qué tipo de sistema de salud queremos los trabajadores para la población en general. Hoy por hoy, y como se vio en la pandemia, este sistema, así tal cual está, no da las respuestas necesarias a la población, y es por eso que desde nuestro sector exigimos la centralización del sistema de salud, para poner todos los recursos disponibles y afectar los recursos de los sectores más poderosos y más concentrados para la población en general y mejorar la calidad de vida y la salud de la población. Y hoy la realidad de nuestros pacientes no nos la tiene que decir nadie. Hay pobreza, hay precarización,
hay falta de trabajo, hay falta de vivienda, como incluso vimos hace unas semanas la situación de Guernica. Hoy nosotros lo que levantamos bien en alto es el derecho a la vivienda, es una cuestión de salud, por eso rediscutimos entre todos los sectores que la salud es un derecho integral. La pelea de nuestros pacientes por vivienda, por trabajo, por educación, por salud, son derechos que hoy el gobierno se lo está negando gracias a los acuerdos que hace con el FMI. Por eso, lo que les está pasando a nuestros pacientes, que son trabajadores, a nosotros como trabajadores de la salud también nos sucede. Hoy tenemos negado el derecho a la vivienda propia, tenemos negado el derecho a un solo trabajo, tenemos negada nuestros derechos al descanso. Por eso debemos pelear en unidad, porque lo que ellos dividen por arriba, nosotros nos unificamos por abajo. Las vidas trabajadoras importan. Llegamos al final de este especial sobre enfermería. Ayúdanos a difundirlo, dale like, compartirlo entre tus compañeros de estudio, de trabajo. Es una forma de amplificar la pelea que dan las y los trabajadores de la salud en defensa de la salud pública y por todos sus derechos.